Ahora somos 8, faltan 3, nada más. No, ahí estoy grabando. Bueno, entonces, ahora va a haber una aceleración tangencial, es la única novedad, ¿sí? Vamos a ver un caso particular que sería que la aceleración sea constante, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos el caso del MRV? Si vos tenés que la aceleración tangencial, su módulo es constante, hace variar la velocidad tangencial. Yo le pongo acá, si ustedes ven acá, que yo le pongo el módulo a la velocidad tangencial, porque es un vector, ¿sí? Como es un vector y cambia todo el tiempo de dirección, estamos diciendo que lo que está cambiando es su módulo todo el tiempo, ¿sí? Ahora. Porque bueno, es lo que estamos analizando, ¿viste? Porque siempre en nuestros ejes rectangulares, por lo menos, va cambiando de dirección, por más que siempre es tangente, ¿no? Y por lo menos en las coordenadas polares estaría bien decir, no hay cambio de dirección porque siempre es tangente, pero bueno, lo aclaramos de esa manera, ¿sí? Entonces, acá no estamos analizando tanto si gira horario o antihorario todavía, estamos analizando nada más si en algún sentido gira, si lo hace o no con variación uniforme de velocidad. Si lo hace, ¿cómo reconocer ese movimiento? Bueno, primero que tiene que ser un movimiento en que a lo sumo la velocidad sea cero una sola vez. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en un MRV nunca hay más de un vértice en una parábola? Bueno, acá no se va a ver la parábola si querés, no vamos a graficarla, pero en una aceleración, en un movimiento MRU o MCV, el cuerpo a lo sumo hace un cambio de sentido. No está todo el tiempo haciendo cambios de sentido como lo haría un péndulo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces una forma de reconocerlo sería eso. Y nada, si vos ves que la aceleración es constante, listo, ya está. Es un movimiento circular uniformemente variado. Y usarás las mismas fórmulas que el MRV. Fíjate que la segunda fórmula es la misma, no sé si la reconoces. Fíjate que es la ecuación esa cuadrática, ¿sí? El polinomio orden 2, que tiene un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente, si te tocas con un problema que sea así, que creo que hay un solo problema en la guía, que es así, con de tipo de aceleración, bueno, lo tratás como si fuera una aceleración tangencial constante y en qué camino se mueve. Bueno, no es rectilíneo, será en este camino que a mí me gustaría, esta notación no me gusta del todo, lo que está ahí, déjenme ponerla acá, un delta S, ¿no? Delta S sería la trayectoria alrededor del perímetro, ¿no? Entre la posición, si querés, SA y SB, ¿sí? Entonces, la diferencia entre las dos posiciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo único que hay que saber es que entonces ahora nuestro camino va restringido en este circuito, ¿sí? Y un ejemplo de movimiento circular uniforme sería la animación que les mostré, ¿sí? En el GeoGebra. A ver, voy a acercar. Bueno. Fíjate, en este momento la partícula está por aquí, ¿sí? Con velocidad tangencial 0, ¿sí? Por lo tanto, y hay aceleración tangencial, ¿sí? Si no hay velocidad, ¿qué aceleración no va a haber? Radial. Radial, ¿sí? Porque la aceleración radial, vos sabés que es velocidad tangencial al cuadrado sobre R, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, esta aceleración siempre depende de la velocidad, entonces si no hay velocidad no hay aceleración tangencial. Ahora, la aceleración radial. La aceleración tangencial siempre tiene un valor constante en módulo, ¿sí? Para este tipo de movimiento, un movimiento, esto que estamos viendo ahora se llama movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Sería
paralelo a movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, si le pongo play a esto, fíjate que un momento después, ¿qué pasa? Adquiere una velocidad tangencial que está acá en azul, por lo tanto adquiere una aceleración radial, y la aceleración tangencial, que antes apuntaba hacia arriba, ahora obviamente sigue siendo tangencial, ¿sí? Y la aceleración total es suma vectorial de las dos, ¿sí? Con regla de la paralelogramo, obtener la aceleración total. La aceleración total apuntaría ya no hacia el centro de giro, como en el caso anterior de movimiento circular uniforme, sino, bueno, en una dirección suma de las dos aceleraciones, ¿sí? ¿Está bien? Pongo play de vuelta. La aceleración tangencial hace que se siga incrementando la velocidad tangencial y por lo tanto se incrementa también la aceleración radial, ¿sí? No, Pablo. ¿Alguien habló? A ver, chat, ¿qué pasa? No. No te perdiste mucho. Te estuvimos esperando. Sin vos no hay clase, Pablo, es así. Ya le dije, yo le estaba mandando por Telegram, que no se preocupara. Claro. Tenemos la clase por Pablo. Bueno, ahora fíjense este caso. La aceleración tangencial va en contra de la velocidad, ¿sí? Fíjate que la aceleración, ahora el cuerpo está en el vector azul, sería la velocidad, ¿sí? Ahí dice velocidad tangencial, ¿sí? Por lo tanto, el cuerpo ahora se dirige en el sentido de las agujas reloj, ¿sí? Pongo play. Voy parando, paso a paso, ¿sí? La aceleración hace disminuir la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces la aceleración radial disminuye hasta que se a cero y volvemos al caso anterior. Acá ya casi es cero, fíjense, ¿sí? ¿Estamos? Esto sería un caso de, bueno, un motor que vos prendés, ¿sí? Un motor de agujereadora, un motor de máquina, y empieza a girar cada vez más rápido. Bueno, podrías vos representarlo con este tipo de movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Hasta que lo apagás, ¿no? Y cuando lo apagás ya es otro movimiento, ¿sí? Que es el de detenerse, ¿sí? Bueno, como siempre, si la aceleración está para un lado, la sumatoria de fuerzas también. Entonces seguir tratando... Uy, mi ruedita de mouse se volvió loca. La sumatoria de fuerzas radiales apunta en la dirección de la aceleración radial. La sumatoria de las fuerzas tangenciales apunta en la dirección tangencial. Así que, nada, lo que vos tenés que saber es que la segunda ley de Newton se sigue cumpliendo, como siempre, y que la aceleración está en la misma dirección que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces a veces no sabes cuánto vale la aceleración y tienes que aplicar la sumatoria de fuerzas porque sí conoces las fuerzas. Y bueno, haces la sumatoria de fuerzas y sacás la aceleración en ese eje y vas haciéndolo en cada eje como corresponde, ¿sí? Ahora sí, el péndulo. Entonces, el péndulo no es un ejemplo de movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo está oscilando, cambiando de sentido, y las ecuaciones que lo explican es un movimiento, son funciones seno-coseno, ¿sí? Funciones que son de vaivén, repetitivas, ¿sí? Que tienen un periodo dado, ¿sí? Bueno, después las vamos a ver después de las vacaciones. Fíjate una cosita. Acá tenés un péndulo. ¿Qué fuerzas tenés sobre el péndulo? Bueno, un péndulo es una cuerda agarrada de una piedrita, ¿sí? Tenés el peso que se aplica al centro de la Tierra y la tensión hacia adentro de la soga, ¿sí? Así que esas dos fuerzas te definen las dos fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo que está oscilando y son las únicas responsables de que se mueva como se mueve, ¿sí? Entonces, ahora, no usás ejes X e Y, usá el tangencial y el radial. Entonces,
la fuerza, en este momento que yo paré acá el péndulo, tenés la fuerza peso hacia abajo y la tensión hacia adentro de la soga. Bueno, lo que haces es decir, descompongo la fuerza peso, que no me queda en ninguno de los ejes, en la dirección tangencial y radial. O sea, esta será la dirección radial, esta será la dirección tangencial, ¿sí? Y descomponés la fuerza peso. Esta será el peso tangencial y esta será el peso radial, ¿sí? Y fíjate que la tensión siempre va a estar en qué eje. No importa en qué lugar después del péndulo estemos, la tensión siempre en qué eje va a estar. Les pregunto a ustedes. En el radial. Sí, Sí, en el radial. Porque es una soga, ¿estamos? Entonces, nada, ya sabes que en cualquier momento esta fuerza, tensión, va a estar en la dirección radial. Entonces, la que se le contrapone sería la descomposición del peso. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tenés que hacer acá? Y haces sumatoria de fuerzas, ¿sí? Bueno, esto ya lo expliqué, no sé si así vale la pena, pero hacer sumatoria de fuerzas en dirección tangencial igual a masa por aceleración tangencial. Y te preguntas, ¿qué fuerzas hay en la dirección tangencial? Y ustedes qué me responden. La fuerza peso. La descomposición, sí, del peso, ¿no? Es la única fuerza, ¿no? Y ¿Estamos? también está, sí, Es la única, en la dirección única. tangencial. Y bueno, esta peso tangencial, vos tendréis que saber que acá habrá un ángulo, entonces si sabés el peso, que es mg, sabés el peso tangencial porque haces trigonometría, ¿sí? Descomponés. Eso ya saben que se puede hacer. Y después haces sumatoria de fuerzas radiales y listo, ¿no? Y bueno, ¿qué fuerzas habrá ahí? Díganme ustedes. ¿Qué signo le ponemos? Atención. ¿Con qué signo? En R Sí. ¿Con qué signo? positivo. Positiva. Tensión ¿Sí? positiva. El positivo menos. Y la descomposición del peso en la dirección radial, ¿sí? Igual a masa por aceleración radial. Entonces, pregunta, ¿el peso y la tensión, el peso, la descomposición del peso y la tensión, ¿son iguales? ¿No? No, ¿por qué? El peso y la tensión sí son iguales. Sí, en la descomposición, esta descomposición radial del peso, ¿son iguales? Ya sabes que no, porque te estás diciendo justamente que la diferencia te da esto. Masa por aceleración radial, ¿sí? O sea, si hay aceleración radial, hay una diferencia. ¿Y quién gana? ¿Quién gana de las dos fuerzas? Y la tensión, ¿no? Porque si no se cortaría, ¿no? No sé si se corta o no se corta. Bueno, Expliquémoslo bueno, más desde el punto de vista que la sumatoria, la resultante, que es esto, el resultado de las dos, tiene que apuntar hacia el centro de giro, porque si no, no sería un movimiento circular. ¿Sí? Esto tiene que darte hacia adentro. Entonces tiene que ganar la tensión sí o sí, porque si gana el peso te apunta hacia afuera del centro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos? Sí, sí. Sí. Y bueno, listo con eso. Entonces pueden reservar los ejercicios que hay, ¿sí? Teniendo en cuenta ahora que hay que hacer las leyes de Newton en la dirección tangencial y la aceleración tangencial hará un cambio en la velocidad tangencial, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, como conclusión esto, aplicás lo mismo que siempre, son las ecuaciones de Newton, pero planteas un caso particular, que sería un movimiento circular. No importa qué tipo de movimiento circular aplica esto, ¿sí? Si es uniforme o si no. Si es uniforme, si fuera un MCU, ¿qué pasaría? Si esto fuera si fuera un MCU, ¿están de acuerdo que no habría aceleración tangencial? Cambia eso solamente. Cambia eso nada más. Así que si querés, MCU es un caso particular de esto que estamos viendo acá en el pizarrón, ¿sí? Bien. Donde no hay aceleración tangencial, pero sí hay aceleración radial, le aplicás la sumatoria de fuerzas como la aplicaste recién. ¿Sí? O sea que acá no habría sumatoria, o la sumatoria de fuerzas tangenciales te da 0, eso significa. ¿Qué puede pasar? Que la sumatoria de fuerzas te da 0 o no existen, ¿sí?
Si hay más de una fuerza, bueno, tiene que haber otra que la termine anulando. O no existen fuerzas, o las fuerzas que hay se anulan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En un auto, si vos que querés que gire a velocidad constante, bueno, tenés que estar superando siempre la fuerza de rozamiento. Entonces tenés que apretar un poco el acelerador, ¿sí? ¿Estamos? O sea, fuerzas tangenciales en un MCU probablemente haya muchas veces. El tema es si se cancelan o no se cancelan, si existen o no, o se cancelan entre sí. ¿Estamos? Bueno, y lo que les explicaba antes, esto. No importa si ustedes ven un movimiento que no sea circular. Cualquier movimiento que no sea rectilíneo lo pueden pensar como que es parte de un movimiento circular. Fíjense como acá en A, B y C, podemos agarrar y decir, es parte de una trayectoria circular. Como el problema que hicieron de la montaña rusa, ¿se acuerdan? El de... No hicieron, ¿no? Ellos con vos. Miriam, es el siguiente al del auto. Vos hiciste el del auto, ¿no? Pero el siguiente al del auto... El Alomada, el Es auto el de del la auto. Alomada. Claro, el siguiente al del auto es una montaña rusa. Y lo que hace ¿De 49 justamente... es? Era que tenían que hacer, claro, el 42. Ah, sí, bueno. Claro, lo que tienen que hacer. Bueno, justamente lo que hace es decir, bueno, no es una trayectoria circular, pero lo tomo como un movimiento circular. Entonces, bueno, cualquier movimiento que sea curvo, lo podés pensar como que es parte de una circunferencia, por lo tanto, habrá aceleración tangencial y habrá aceleración radial. ¿Sí? Ah, ¿Estamos? Bueno, entonces con eso, ahora Miriam hace el del péndulo. ¿El 52 será? Sí, 52. Bueno, te doy como hospedadora. Espérate que igual seguís grabando vos, ¿verdad? Sí. Deja de compartir la pantalla. Bien. Ahí está. Sí, ¿Estás sigo grabando compartiendo la yo. pantalla? Sigo Sí, grabando sí. yo. Ahí va. Bárbaro. Porque estaba compartiendo tu pantalla, aparecía, ¿viste? Entonces, comparto ahora la mía un segundito. Esperen que intento compartir pantalla. Uy. No me deja. ¿Tienen ustedes ahí a mano la guía? No. 52, ¿no? Sí, el 52. Y ahí lo encontré, ya lo puedo compartir. Ahí vamos. Leemos el ejercicio. Ejercicio 52. ¿Se ve ahí? ¿Lo logran ver ya? Sí, profe. Perfecto. Me dice, un péndulo con un cordón de longitud de 1 metro, que va a ser R, y una masa de 1 kilogramo, se balancea en un plano vertical, como muestra la figura, cuando el péndulo está en las dos posiciones horizontales, es decir, con un ángulo de 90 grados y un ángulo de 270, su velocidad es 5 metros por segundo. Y nos pide entonces que encontremos la magnitud tanto de la aceleración radial y de la aceleración tangencial en esas posiciones. Que hagamos el dibujo de los diagramas vectoriales para poder determinar la dirección de la aceleración total, que es lo que acabamos de terminar de ver recién en las animaciones que hizo Leo, que calculemos la magnitud y la dirección de esa aceleración total, y que luego, en el punto más bajo de oscilación, con el ángulo, con el eje radial es de 0 grados, que calculemos donde la velocidad tangencial es de 4,3 metros por segundo, que encontremos el valor de la tensión de la soga. ¿Estamos? Entonces, voy a dejar de compartir, así ustedes me siguen con el ejercicio. ¿Ya lo están viendo al pizarrón? Sí. Bárbaro. Entonces, ejercicio 52. Me dan una masa de 1 kilogramo. Un radio del cordón de 1 metro, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Tenemos? 1 metro. Perfecto. Tenemos
un movimiento pendular. ¿Qué hace esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me ve? A mí no, digo, el pizarrón, ¿no? Sí, sí. Entonces, nos pregunta que podamos calcular, que calculemos tanto la aceleración radial como la aceleración tangencial en dos posiciones en particular. ¿Para qué posiciones me las está pidiendo? Me está pidiendo para la posición de 90 grados y para la posición de 270 grados. Entonces voy a borrar esto acá y lo voy a pensar en esas dos posiciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 90 grados es acá, ¿no? Cuando está acá arriba. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Lo tenemos Sí. ahí, ¿verdad? Este es el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Lo está pidiendo ahí. Entonces, nosotros acá, para poder calcular la aceleración radial y la aceleración tangencial, recién Leo nos decía que en realidad la aceleración radial no cambia, sigue siendo la misma fórmula. ¿Cómo se calcula la aceleración radial? Velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio, ¿sí o no? Nosotros este radio sabemos de cuánto es. Este radio es de 1 metro. Nosotros acá tenemos fuerza-peso y fuerza-tensión. ¿Sí? Miren. Si ustedes observan, a los 90 grados, el eje tangencial y el eje radial son perpendiculares. ¿Ven qué es lo que hizo en la animación que hizo Leo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la aceleración radial? ¿Cómo la vamos a calcular esa aceleración radial? ¿Tenemos la velocidad tangencial en ese punto, en esa posición, mejor dicho? La velocidad, sí. ¿Cuánto es la velocidad en esta posición? 0. No. 5 No. metros sobre segundo. Gracias, Bárbara. 5 metros sobre segundo. Nos dice el problema, no sé quién lo había dicho, 0. Lo dice el problema, ¿sí? Entonces, en el ángulo de 90 grados, ¿sí? Nos dice el ejercicio que la velocidad tangencial es de 5 metros por segundo. Lo dice el enunciado, ¿sí? Entonces, esta aceleración la podemos calcular. No cambia nada. 5 metros por segundo al cuadrado dividido el radio, que es de 1 metro. Quiere decir que nuestra aceleración radial a los 90 grados es de 25 metros cuadrados sobre metros sobre segundo cuadrado, perdón. ¿Sí? Esta es nuestra aceleración radial. Ahora, lo otro que nos estaría preguntando, que es introducir el poder trabajar con la aceleración radial, ¿cómo es que la podemos calcular? Bueno, a ver, nosotros la podemos calcular. ¿Se acuerdan que Leo recién les dijo sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial por Newton? Que recién lo dijo, más allá en el video que mandó hace un ratito. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. De acá podemos despejar cuánto es nuestra aceleración tangencial, porque miremos en el eje tangencial. Por ahí acá me hubiese convenido en el gráfico anterior haber hecho el diagrama del cuerpo libre para que ustedes vean, pero lo vieron en la animación recién, eso es lo bueno de haber visto la animación. Que nosotros veíamos cómo el eje iba rotando, ¿verdad? Entonces, acá tenemos eje tangencial, este es el eje radial. Entonces, sobre el eje tangencial, y este es el eje radial, sobre el eje tangencial, si tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, ¿cuál es la fuerza que actúa? Fuerza-peso. Muy bien, fuerza-peso. ¿Es la única o no? ¿No es la única? Sí. Igual a la masa por la aceleración tangencial. Bien, ¿y quién es peso? ¿Quién es peso? Por definición. ¿Quién es peso? Por definición, ¿no es masa por gravedad? Sí. Miren, por lo tanto, en ese punto,
¿Quién es la aceleración tangencial? La gravedad. Muy bien, ¿lo ven a eso? Por lo tanto, esperen que no me di cuenta. Por lo tanto, la aceleración tangencial en ese punto es de 9,8 o 10 metros por segundo al cuadrado. Y me piden después, además de la aceleración tangencial, que podamos hacer la aceleración total. En este punto, en un ángulo de 90 grados. Vamos a hacer vectorialmente, así ustedes lo ven. Aceleración radial. Aceleración tangencial. ¿Lo ven a eso? Miren. ¿Ven, no? Lo que estoy haciendo en el diagrama, ¿se ve bien? Excelente. Sí. Perfecto. Sí, sí, Y profe. entonces, como bien dijo Leo, haciendo por la regla del paralelogramo, podemos hacer vectorialmente la aceleración total. Que sería este vector, lo prolongamos para acá, este otro vector, y entonces, este sería mi aceleración total. A ver, vectorialmente, ahora tenemos que calcularlo. ¿Con qué lo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular el módulo de esa aceleración? ¿Cómo se calcula el módulo de esa aceleración? Con trigonometría. Con trigonometría, con Pitágoras también, ¿o no? ¿Se acuerdan que, de hecho, creo que la última diapositiva, aceleración total es igual a aceleración radial al cuadrado más, Más directo. claro, tal cual, Bárbara. Y raíz cuadrado, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esto vuelve, es lo que les dijo recién Leo, no hay nada nuevo, no hay nada absolutamente nuevo, ¿sí? Porque de hecho, miren, aplicamos Newton, despejamos, no hay nada nuevo. Bueno, sí, de que hay ahora una aceleración tangencial, pero bueno, trabajándolo con Newton es lo mismo. ¿Qué pasó, Miriam? Bueno, ahí. Cuadrado al cuadrado Ya. más 9,8 metros por segundo al cuadrado, raíz cuadrada. Nuestra aceleración total, haciendo la cuenta, Sí, está todo bien. haciendo la cuenta, nos va a quedar. Yo lo hice con 9,8, no me acuerdo si lo hice con 9,8, pero bueno, si hay errores de decimales, chicos, tiene que ver con si usé 9,8 o Sí. si usé el 10. ¿Sí? Ahora, las unidades ya a esta altura, sabemos que hay que dejarlo explicitado. Si yo por una cuestión ahora del pizarrón y que lo vinimos haciendo un montón de veces, no lo hice, pero mire, esto no me queda metro al cuadrado, segundo a la cuarta, metro al cuadrado, segundo a la cuarta. Cuando le aplico la raíz, el cuadrado del metro se cancela y el segundo a la cuarta me queda segundo al cuadrado, que es lo que puse acá, ¿lo ven? Sí. Ven que las unidades acompañan el razonamiento, no es que esté mal. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque necesito borrar el pizarrón, si no hago captura de pantalla o lo hacen ustedes. Hasta acá es la primera parte, todavía me falta porque me está pidiendo luego... Estoy copiando. Ah, perfecto, perfecto, sigo esperando mientras que hablo. Yo le pregunto, ¿Hasta acá? ¿puedo preguntar? Sí, por supuesto, Leo. Queremos preguntar. ¿Hacia dónde apuntaría la sumatoria de fuerzas? Ahí va. ¿Para total Acá, ¿no? o Acá. en qué Ahora, dirección? Dije sumatoria de fuerzas. Ahí va, por eso, estamos acá. Tensión, peso. ¿Hacia dónde apuntaría? en el Adentro. eje, la aceleración radial. La aceleración, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo. Más allá que a vos al eje lo digas radial, tangencial, yo no apuntaría. Si querés, sí, me preguntaban si era la sumatoria de fuerzas totales. Bueno, sí, si querés, sí. Bueno, en Ponele. ese ¿No hace la instante masa? para abajo. ¿Se lee lo que puse? Sí. Gracias totales, dice.
No me están respondiendo como quisiera. La fuerza de peso, nada más. No, ¿No es hacia el centro? ¿No sería hacia el centro? No, señor. no, apuntaría hacia el cuarto cuadrante. Tiene que tener la misma dirección que quién. A ver si así ayuda un poquito. De la aceleración. ¿Qué aceleración? Ay, lo estoy haciendo mucho, ¿no, Leo? La tangencial. No, La gravedad ahí, quedó Uy. suspendida ahí. La radial. no. A ver, ¿se ve este pedacito del pizarrón? Más o menos. ¿No se ve? No, borra ya. Más aceleración. ¿Para qué hice la pregunta, no? Hasta ahí veníamos bien, Miriam. Ay, te voy a Parecía que matar, se Leo. entendía. Es igual a masa por aceleración total. No estoy poniendo tangencial. Ponerle el símbolo de vector ahí, a ver si eso ayuda. Ahí puse el vector, ¿ves que lo puse? Sí. A ver, Entonces chicos. sería ¿No es perpendicular a la velocidad? la Escuchen, aceleración no total. tiren por tirar. Sumatoria de fuerzas totales tiene que ser igual a la masa por la aceleración total. ¿Quiénes son los vectores acá? ¿Quiénes son los vectores? ¿La masa es un vector? No. No. Un escalar. No, muy bien, vamos. Entonces, ¿los vectores quiénes son? La fuerza total y la aceleración. ¿Cómo tienen que ser las direcciones de estos dos vectores? Igual Ah, y entonces, a ver, contesten lo que preguntó Leo. que va en la misma dirección que la aceleración total. Paralelo, no sé Sí. qué quiere que diga. Sí, eso. Pero me dijeron que iba en la dirección radial. Me dijeron que Dijeron iba en la dirección del cualquier peso. cosa. ¿Qué Radial querés? y después, Por eso, después me dijo que no. Y Yo yo lo después quise le quise ayudar. hacer- Les escribí esta fórmula acá, que era la tercera que había escrito Leo en la última no, diapositiva. no te decíamos vos, no, vos. Pero bueno. Bien, entonces, ¿por qué les hace esta pregunta, Leo? Porque ahora, ¿qué nos pide precisamente? ¿Cuál es el ángulo de la dirección de esta aceleración? ¿Por qué me pregunta la dirección de esta aceleración? Para dar respuesta a que Leo nos preguntó cuál sería la dirección de las fuerzas totales. Vieron que recién nos preguntó eso. Entonces, para contestarle de manera más exacta y decirle, con tal ángulo, Leo, hay que calcular el ángulo ahora, ¿sí? Que es lo próximo que sigue. El ángulo de esta dirección, de este vector, ¿no? Este ángulo, ¿no? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Sí. Sí, Bien, entonces, permítanme, ¿puedo borrar esta parte aunque sea? sí. Borrar igual queda grabado, cualquier cosa. O sáquenle un screen a la pantalla. Entonces, como ahora nos está pidiendo lo mismo que nos preguntó Leo recién, poder saber ahora en qué dirección es la fuerza total, por lo tanto, va a tener la misma dirección que la aceleración total del sistema. Tengo que calcular esto. ¿Cómo lo voy a calcular, chicos? A esta altura, cuando hablamos de dirección, estamos hablando del ángulo que forma, ¿sí? Si ustedes observan ahí, yo acá tengo el triángulo rectángulo. Recién lo hizo Leo también la diapositiva. Este es el ángulo. Perdón que voy rápido, pero vi que quedan 4 minutos. Este es el ángulo. Sí. Esta es la aceleración radial, que la tengo. Esta es la aceleración tangencial, que la tengo. Cateto. Perfecto. ¿Cómo calculo este ángulo? Tangente del ángulo va a ser igual al módulo de la Arco aceleración tangente. tangencial dividido el módulo de la aceleración radial, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Por trigonometría. El ángulo va a ser arco tangente Sí. de este cociente, ¿sí? Entonces el ángulo que va a ser el arco tangente de la aceleración tangencial, dijimos que es 9,8 metros segundo cuadrado, dividido la aceleración radial, que dijimos 25 metros por segundo al cuadrado. Como es un ángulo dimensional, sacamos segundo cuadrado, nos queda todo números escalares. El ángulo va a ser arco tangente, recuerden que en las calculadoras Shift tangente, ¿sí? En las calculadoras Shift tangente. Esto entre paréntesis. Y les va a dar, si no me equivoco, 21,8 grados. Haciendo la cuenta es con calculadora, ¿sí?
Esa es la dirección de la aceleración total, por lo tanto tiene que coincidir con la dirección de las sumatorias de fuerza. ¿Se entendió? Disculpe, ¿cómo dijo eso último? ¿Qué tiene que coincidir? Tiene que coincidir la aceleración, la dirección de la aceleración, coincide con la sumatoria de las fuerzas totales, que es lo que hablábamos recién. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Nos faltaría analizar, que es lo último que nos preguntan, que calculemos, bueno, de manera análoga lo hacen con el ángulo 270, ¿estamos? Es de la misma manera. Todo igual, pero con el ángulo 270. ¿Que dónde sería 270? ¿En vez de acá, dónde ahora? ¿En el otro extremo o no? Sí. ¿No? 90, 180, 270, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, me preguntan, a los 0 grados, ¿cuál es la tensión? ¿Sí? ¿Dónde se, que sería en el punto mínimo? Borro acá un segundito, perdón que me cruzo así. Me está diciendo... Cuando está en el vértice, Si dice se usted. corta, volvemos, chicos. Se va a cortar, queda un minutito. Lo voy planteando, pero se va a cortar. Volvemos. Tranquila, Miriam, que Sí, le no estoy llegás, poniendo no quinta, llegás. más o menos. Tomaste un mate, Miriam. Sí, vayan Tomate un mate que no llegás. vayan copiando. Vayan copiando si así lo hacemos tranquilos la parte C, ¿sí? La última parte C. Bien, bien, espere que entremos todos. Sí. Yo me tomo un mate, chicos, mientras. Pero así lo copian. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vieron que no son complejos? Y este era el más difícil. Ponele el más difícil. El más Cuando lo hace largo. usted se ve re lindo. ¿Viste? Gracias, Pablo. Bueno, mientras le digo que vamos a hacer como la vez pasada, dejamos un par de ejercicios en el campus, ¿sí? Está el 49, 50, 51, ¿sí? Y creo que el 53, ¿sí? Que son de esta temática. Después ahora en el campus les dejamos algunos ejercicios, ¿sí? Para que lo vamos resolviendo en la semana o en el Telegram, ¿sí? ¿Hay alguien que acá no está en el Telegram y quiere estarlo? Avise que si se suma, ¿sí? Bien, se corta, así que ahora volvemos y lo terminamos. Dale. Y también me habían preguntado por si había evaluación antes de las vacaciones.